Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Paola Moreno. Bienvenidos a Plano Detalle. Nuestro invitado del día es un reconocido paraatleta especializado en el lanzamiento de bala. Medalla de plata en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Récord del Perú y también de América. Vamos a conocerlo. Perdí la pierna izquierda en un ataque terrorista, pero eso nunca apagó mi espíritu luchador. Fui el primer sudamericano en saltar en paracaídas con una pierna biónica. La vida me dio otra oportunidad y la voy a aprovechar al máximo. Carlos Felipa, hoy en Plano Detalle. Carlos, bienvenido al programa. Qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias, Paola, y feliz de estar otra vez acá con la familia de TV Perú. Yo me preguntaba, ¿uno nace siendo resiliente o esto se va formando con los años? ¿O uno lo va adquiriendo con los años, la Es una resiliencia? pregunta muy interesante y bonita, la verdad. Creo que toda persona nace con una chispa diferente. Creo que todos nacemos con un espíritu fuerte en diferentes sentidos. Sin embargo, pues la vida con diferentes dificultades, con las dificultades, las vicisitudes, nos va formando ese carácter y ese temple que a la larga nos ayuda a tomar esas cosas difíciles y quizás tornarlas de un color diferente, de una manera diferente para nuestro beneficio, ¿no? Sobre todo algo que sucedió contigo, ¿no? Pasó una situación muy complicada en un momento determinado que cambió tu vida para siempre. Sí, como tú lo mencionaste, ¿no? Nadie piensa, creo que nadie ve las líneas pequeñas del contrato de la vida y no sabe qué te va a pasar al futuro. Es lo que me pasó a mí, ¿no? Yo entré pues a una vida con un propósito totalmente fijo. Yo quería ser un militar exitoso y todo eso, pero cambió por una emboscada terrorista que sufrí el año 2010, ¿no? Cuando pertenecía a un batallón especial de fuerzas especiales en el ejército. Ahora eres un destacado paradeportista, pero siempre has estado ligado al deporte desde pequeño, con el judo. Sí, mira, mi padre era judoka, mi papá era coronel de la policía, él practicaba el judo, él practicaba la lucha. Y desde pequeño pues siempre me tuvo al tanto entre la marcialidad y la disciplina del deporte, al menos de su deporte en el judo, y me fue enseñando diferentes cosas, diferentes prácticas de ese deporte, ¿no? Ya cuando fui creciendo, cuando fui entrando a la adolescencia, a la juventud, ya me incliné más por las artes marciales igual, claro, pero en el taekwondo. Entonces ahí he venido haciendo una carrera competitiva también, ¿no? He sido campeón nacional el año 2000, por ejemplo, y el año 2001, 3, 4 he ido ganando medallas a nivel torneos militares y torneos nacionales acá en el país. No tuve la oportunidad de viajar fuera del país con esta disciplina del taekwondo, pero como tú mencionas, siempre la vida ha sido bastante ligada al deporte, ¿no? Hablas de la disciplina. ¿Crees que estos deportes te volvieron más disciplinado que los chicos de tu edad en ese momento? Yo creo que es un tema de pasión, ¿no? O sea, cuando algo te llega a gustar, cuando algo te apasiona, cuando algo realmente sientes que es para ti, no es que tengas que aprender la disciplina, simplemente tú vives el día a día sabiendo que tienes que levantarte temprano, comer las cosas que realmente te van a alimentar, entrenar el tiempo que debes de entrenar, hacerle caso al entrenador y todas esas cosas. Entonces al final del día dices, oye, he hecho todo eso, entonces haz disciplina. O sea, no es que tengo que ser disciplinado, sino simplemente es cumplir con las cosas que te van a llevar al objetivo, y a eso se llama disciplina. Iniciaste una carrera, digamos, en la vida militar, pero previamente estudiaste administración de empresas. No, mira, la verdad, fui ¿O fue a la par? Fue a la par porque antes de ingresar a la escuela militar yo pasé por estudiar en Senati mecánico automotriz, porque también me gustaba eso. Me aventuré a ingresar a estudiar ingeniería industrial en una universidad, pero desde que acabé el colegio yo quería ser militar. Pero siempre pues están las recomendaciones de la familia que te dicen, oye Carlos, estudia algo antes de ser militar, porque pensaban pues que realmente ser militar es una vida bastante difícil, ¿no?
Y por esas recomendaciones no ingresé pues, a la escuela militar apenas acabé el colegio. Entonces estuve estudiando y después de eso ya entré al ejército. Obvio que con ninguna carrera terminada ingresé al ejército porque realmente quería. Yo quise ser militar por una simple razón, por una simple inspiración que llevó a mi vida. Estoy por seguro y lo tengo claro que a veces uno descubre el propósito de vida por situaciones bastante diferentes, ¿no? Es verdad. Siempre hay una chispa que te hace, que hay algo que te despierta esa chispa en tu cabeza o en tu corazón y en tu mente. Y este tiempo que pasaste en el ejército llegó a cumplir las expectativas que tú tenías. Es que eso es lo que iba, ¿no? Por ejemplo, yo fui militar por esa chispa. ¿Y cómo descubrí esa chispa? Por la operación Chavín de Huántar que pasó en el país. Yo era un colegial, yo era un adolescente. Cuando miré esa operación de rescate, dije, no, yo quiero ser ellos, ¿no? O sea, no porque quería vestirme el uniforme o usar armas y todas esas cosas, simplemente porque pude ver la entrega, el sacrificio, el servicio al país, ¿no? Esa esperanza de vida que todos los comandos de esa operación le dieron al país. Entonces eso me hizo despertar en mí ese instinto. Esa chispa, ese instinto, esa inspiración, y dije, no, yo también quiero ser como ellos. Y ese fue mi objetivo. O sea, no solo fue ingresar a la escuela militar, sino también ingresar al curso de comandos, graduarme como fuerzas especiales. Y gracias a Dios, pues cumplí todo eso. A la par, en la escuela militar también estudié la carrera de administración en una universidad nacional. Y eso, pues, me dio un respaldo, una base, un soporte para que cuando después de que me haya ocurrido esta emboscada, tenga, pues, una alternativa para poder continuar una vida profesional, ¿no? ¿Y al cuánto tiempo de estar en el ejército sucede esta emboscada? Yo me gradué el año 2005. 2006, el 2007 estuve en el curso de comandos, 2008, 2009 y el 2010, el 23 de noviembre, a las 12:30 del mediodía, ocurrió esta emboscada. Así es. Así es, y que te cambió la vida por completo. Tus dos piernas al final quedaron muy, muy dañadas. Sí, la pierna derecha fue mutilada automáticamente y la pierna derecha recibió daños, ¿no? En cierta forma, como tú mencionas, no cambió mi vida, ¿no? O sea, simplemente creo que le dio un sentido diferente, porque sigo siendo el mismo, o sea, mi propósito en la vida no ha cambiado. No sé si tú te das cuenta en el video que vimos en la presentación del programa, sigo defendiendo nuestro país, sigo defendiendo nuestra bandera, sigo representando pues, a nuestra nación y todo eso que en cierta forma acopla lo que hace un oficial del ejército. Entonces yo quise ser un defensor de la patria y aún hoy en día lo sigo haciendo, inclusive en mi vida laboral, ¿no? Como servidor público, pues venimos haciendo eso y sigo haciendo eso. Yo creo que es más eso, o sea, no cambió mi vida, sino me dio un sentido diferente y un rumbo, pero con el mismo propósito. Y yo quiero saber cómo fue, ¿no? De pronto ese cambio cuando tú ya decides dedicarte al deporte, porque de hecho Carlos no comenzó con el lanzamiento de balas, sino que antes estuviste probando con otras cosas. Eso quiero que me lo cuentes, Carlos, claro. después del corte. Vamos a nuestra primera pausa aquí en Plano Detalle y tras ella seguimos hablando sobre la interesante historia de resiliencia, de superación de nuestro paradeportista Carlos Felipa. Estamos de regreso con más en Plano Detalle. Hoy nos acompaña Carlos Felipa. Carlos, cuando finalmente ya te recuperas de esta emboscada que nos estabas comentando, decides nuevamente dedicarte a los deportes, al deporte. Pero ¿comenzaste corriendo? Así es, definitivamente sí. Como tú lo mencionas, fue una de mis primeras disciplinas. Es más, o sea... no es que yo quise, es más, yo no conocía el paradeporte, no conocía que existía el deporte adaptado para personas con discapacidad, es más, no sabía yo que una persona amputada podía volver a correr. Sin embargo, pues la tecnología me hizo ir buscando por el internet, ¿no? Diferentes posibilidades de poder retomar una vida como una persona con sus capacidades físicas al 100%. Primero lo que yo quise, estando en el hospital, después, en plena recuperación, porque estuve un año en el hospital con la recuperación de las terapias y todo eso, primero lo que quería, sabía que, bueno,
si nos salteamos el proceso, definitivamente a veces estamos mal en las cosas, ¿no? Yo sabía que primero tenía que aprender a caminar. Antes de eso, primero a recuperar la movilidad de las piernas, la recuperación estética, ¿no? De la rodilla y todo eso. Y adaptarte a la prótesis. Así es. Y primero tener la prótesis, porque fue también un temita, pues, poder adquirir una prótesis, o que al menos la institución me la dé. Pero al final pude obtenerla y ahí inicié, dije, bueno, ahora voy a empezar a correr. Para correr necesitaba también otra prótesis diferente para correr y fue una lucha, ¿no? Donde pues la parte económica también tuvo que ayudar bastante para poder adquirir una pierna. Así que bueno, ahí fue donde inicié las pruebas de 100 metros planos. Una vez con la prótesis que ya la pude tener, empecé las pruebas de 100 metros planos, ¿no? Ese tiempo, cuando empecé esas pruebas de velocidad, era un joven mucho más delgado, ¿no? Pesaba 72 kilos, entonces eso ayudaba muchísimo a que pueda yo realmente correr a velocidad para esta prueba. Porque en el proceso de tu recuperación perdiste mucho peso. Sí, yo pesaba 72 kilos, llegué al hospital en plena emboscada, pesaba 48, 49 kilos, ¿no? Entonces, para poder recuperar el peso, llegué hasta ese peso que me ayudó pues, a poder desempeñarme bien en una prueba de velocidad. Has corrido maratones también. Sí, en cierta forma, la primera maratón que corrí, recuerdo que fue una carrera, se llamó Win for Life, esa que tú corrías y si el carro te alcanzaba ya... Ah, es verdad, sí. ¿Y entonces, cómo te fue? Bueno, sí, corrí desde el Parque de las Aguas hasta Barranco, ahí me alcanzó el carro. Pero sí, fue una experiencia muy buena, una experiencia muy bonita. Ahí he corrido otros maratones de 3, 5 kilómetros. No, nunca he corrido una de más de 21, porque soy muy consciente que se requiere una preparación totalmente mucho más grande. Y no era maratonista, nunca fui maratonista. ¿No? Entonces hablamos de carreras, ¿no? Porque maratón es la de 42. No, increíble, ¿no? Pero sí. ¿Y cómo así decidiste entonces ir cambiando de disciplina? Sí, mira, ya estando en la prueba de 100 metros planos, participé pues, en los Panamericanos de Toronto, las Olimpiadas de Río 2016, donde fue la última prueba, la última competencia oficial, ¿no? de gran magnitud, donde dije, bueno, hasta acá nomás con los 100 metros planos. Anteriormente pues, fui y gané 2 medallas de oro en la prueba de 100 y 200 metros planos en un mundial militar en Corea. Entonces dije, bueno, he alcanzado logros de los 100 metros planos, si bien es cierto, soy bueno en el tema, me sentía bien en el tema, pero la competitividad era bastante alta. ¿A qué me refería? Yo cuando iba a alguna prueba de otro país... ¿Por un tema de edad? ¿Perdón? ¿Por un tema de edad? Sí, definitivamente sí, tú lo viste. Y yo competía con jóvenes de 18, 19, 20 años, y yo tenía en ese tiempo 33, 34 años. Y jóvenes que tenían una amputación de nacimiento, una amputación con muchísimo más años que yo. Yo empecé a correr después de 3 años, 4 años de haber sido amputado, ¿no? Con una rodilla que no la tengo pues al 100%, es una rodilla que realmente ha sido reconstruida. Yo tengo un tendón de Aquiles en la rodilla, donde tendría que haber un tendón patelar. O sea, es una reconstrucción que a pesar de la dificultad, yo he podido pues desarrollarme bien en la movilidad, en la fuerza y todo eso de acá. Así que después del 2016 dije, bueno, voy a ir a otra disciplina. Conocí la prueba de lanzamiento de bala y te voy a ser sincero, fue una prueba que me enamoró muchísimo, me gustó muchísimo porque la prueba es una prueba bastante fuerte, de fuerza, de explosividad, de agresividad. No, o sea, no quiere decir que sea agresivo, sino me refiero a que es una de las pruebas donde tú puedes dar todo de ti, ¿no? Y ahí te pidieron que subas más de peso todavía. Sí, definitivamente, ¿no? Creo que la parte, digamos... Física, muscular de un atleta de lanzamiento de bala es muchísimo, totalmente diferente a la de un atleta de velocidad. Pero entonces, el entrenamiento de un atleta de lanzamiento de bala no consiste solamente en practicar el tiro, ¿no? Hay levantamiento de potencia, sí, todo eso. Entonces, fui haciendo todo eso a la par de poder, digamos, de cambiar también la nutrición, la alimentación, ¿no? Y bueno, sí pude llegar a un peso pues, que me ayuda a poder lanzar la bala de una manera bastante buena. ¿Y cuánto tiempo pasó para que ya decidieras empezar a competir? Mira, yo empecé en 2016 y en 2017 ya estaba yendo a competir. Ya fui a Brasil, ya estaba yendo a Ecuador, porque no me demoró muchísimo ese tema, porque gracias a Dios tengo lo que me dijo mi entrenador y el nutricionista. Tienes una genética muy buena que te ayudó muchísimo a poder asimilar otro tipo de deporte, asimilar la rutina de entrenamiento, asimilar los tiempos de entrenamiento y demás. Y eso fue también lo que ayudó a que mi proceso
de aprender a caminar fuera mucho más rápido. Tú sabes que cuando yo perdí la pierna, yo dejé de caminar un año entero. La pierna derecha estuvo totalmente inmóvil. Es más, tuve que recuperar la movilidad de la pierna para posteriormente poder reaprender a caminar, ¿no? Dar paso por paso, recuperar después la movilidad y el rango articular de la pierna derecha, porque no podía doblarla como una persona normal, sino yo podía doblarla hasta ahí. Entonces mi marcha Pero tuviste que aprender a caminar era desde totalmente cero. diferente. Sí, era como aprender a caminar. Entonces, la genética, no solo eso, sino el estado de ánimo. Justo conversábamos hace un momento de eso, donde el estado de ánimo es todo. Yo no me deprimía en el hospital, yo no... ¿Y cómo se consigue eso, Carlos? Como te dije, es un tema de uno mismo. Por favor, ¿no? Uno lo pásame un decide. poco de esta energía. Sí, y estando en el hospital yo trataba de pensar todo bien, en positivo, ¿no? El acompañamiento de mi esposa, que estaba ahí todo el tiempo, mis hijitos, tenía una hijita pequeñita, mis padres, mis hermanos, entonces... ¿Pero llevaste también un acompañamiento psicológico? No, te voy a ser sincero, no Wow, y eso todavía llevé, tiene más nunca mérito. tuve a un psicólogo detrás mío hablándome de que Carlos va a pasar, ¿no? Siempre fui yo el que trataba de buscar una solución Claro, a una las fortaleza cosas, mental de fortalezas, ¿no? Justo le comentaba a mi esposa siempre y amigos, ¿no? Cuando hemos tenido reuniones de que yo antes leía muchísimo, ¿no? O sea, bueno, aún sí lo leyendo, ¿no? Pero me refiero, antes de la emboscada leía muchos libros de un autor que seguro conoces, Paulo Coelho. Y yo leía un libro, ese mismo libro lo volví a leer y me compraba otro libro y volví a leer. Entonces todos los libros los leía. Y tienen mensajes muy buenos para la vida. Carlos Cuauhtémoc Sánchez, que también fueron dos, habían más, pero fueron los que más me gustaron. Entonces leía muchísimo. Y en cierta forma leer eso Te ayudaba. me alimentó. Y eso lo leí antes de que ingrese a la escuela militar. Entonces, todo eso me sirvió quizás a un futuro. O sea, nadie sabe por qué a veces hace las cosas. Es un tema de designios, universo, destino, quién sabe. Pero, como te digo, en el hospital no recibí un apoyo psicológico porque estaba la familia. Eso es importantísimo. Un Ese apoyo soporte fundamental, emocional de la sí. familia, mi papá, mi esposa, el saber que ellos estaban bien me hizo a mí querer esforzarme para ellos estar bien. Te reconfortó. Me reconfortaba muchísimo. Entonces, Carlos, pero muy hay fuerte. un momento cumbre, digamos, en tu carrera, que es los Panamericanos Lima 2019, los Parapanamericanos Sí, Lima sí. 2019. Eso quiero que me lo cuentes en un momento porque tengo que hacer una pequeñísima pausa y continuamos con más en Plano Detalle. Carlos Felipa, hoy en Plano Detalle, Carlos, estábamos repasando un poco todas las competiciones en las que has estado y quizás una de las competencias, me atrevo a decir, que más te ha emocionado fue los Juegos para Panamericanos Lima 2019, porque fue aquí en casa. Sí. Fue una experiencia muy bonita, créeme que y lo que me comentaste al inicio, bueno, hace un momento era de que si es que sentí más nervios, ¿no? Al contrario, o sea, sentí mucho más motivación, sentí un poco más de esperanza y un sentimiento de que voy a hacerlo acá en casa, voy a ganar acá en casa. ¿Qué tan bonito va a ser, no? Y esa experiencia de adelantarse emocionalmente a un suceso ayuda a que también tengas esa fortaleza y ese control emocional en el momento de la competencia. Y esa medalla de plata te supo a oro. Sí, bueno, tú sabes cuál fue el tema de la competencia, ¿no? A nivel panamericano, las categorías siempre están reducidas, por eso, bueno, yo pude competir con atletas de otras categorías y juntaron las categorías para poder competir. Dios mediante, pues este año quizás podamos separar las categorías, ahora que estamos muy próximos a los Juegos Panamericanos de Santiago, donde ya estamos próximos y preparándonos para eso, ¿no? Ese es el objetivo de este año, ¿no? Poder de que vamos a estar. El objetivo es ir y también subir al podio en esas competencias que nos están llenando también bastante esperanza y de fuerza emocional para poder traer una medalla más para el país. Y algo que estábamos comentando también fue que el hecho de que se realicen los Juegos aquí en Lima fue darle esa mayor visibilidad, ¿no? a los paradeportes. Sí, es una oportunidad muy buena no solo para el país, ¿no? Sino también para las personas con discapacidad, los niños, toda la juventud, porque crea una sensibilidad
oportunidad o sensibiliza un poco la mente de las personas, ¿no? Ya que pueden ver pues, que una persona con discapacidad también tiene pues, esa fortaleza de poder traer esos logros al país. Y eso motiva e inspira más que todo que las personas pues, también puedan saber que puedan alcanzar sus metas, ¿no? Yo recuerdo que cuando inicié el paradeporte, en atletismo de pista, ¿no? Yo era el único atleta, ¿no? O sea, cuando íbamos a competir, ya, 100 metros planos, ¿cuántos atletas hay? Bueno, Carlos Felipe. En salto largo, ¿quién? Carlos Felipe. 200 metros, Carlos Felipe. Habían atletas de fondo, sí, habían 2, 3 atletas de fondo, pero en las pruebas de pista, así netamente pista, velocidad y esas cositas, jabalina, disco y bala, no existían atletas, ¿no? Habían otras categorías, al menos en las categorías donde de miembros con discapacidad física, ¿no? Amputados de mano, de piernas, ¿no? No había. No, Ha crecido muchísimo. Sí, ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, tenemos muchísimos también deportistas que ya tienen bastante trayectoria deportiva desde hace muchísimos años, ¿no? En natación, ¿no? No muchos se pueden dedicar única y exclusivamente al deporte, sino que tienen que compaginar su vida con un trabajo, que es lo que te pasa a ti también. Sí, sí, es totalmente claro que lo que mencionas. No solo soy el único atleta pues, que también trabaja o estudia o y hace el deporte, ¿no? Y bueno, inclusive tenemos familia, así que tenemos que partirnos. El día es un esfuerzo bastante grande que hacemos, porque el día no empieza a las 7, 8 de la mañana, nuestro día empieza a las 3:30, 4 de la mañana. Pero ahí están las ganas de querer representar a nuestro país, está esa voluntad, esa disciplina que nos hace alcanzar los objetivos y quizás tener esa visibilidad ante las empresas, ante la sociedad, que también apuesta por uno, ¿no? El hecho de lanzarte en paracaídas, Claro. el primero, como hemos visto en el video, con una pierna biónica. Sí, con la prótesis que siempre uso, ¿no? Algunos, mira, yo le llamé sueño un momento, ¿no? Algunos me decían que era una locura. Pero sí, o sea, yo era militar, pues, ¿no? Yo era militar y tenía que volver a sentir esas emociones, esa experiencia. ¿Y qué pensabas en ese momento cuando te lanzas al vacío? Nada, simplemente dije, lo hice, o sea, pensaba de que bien lo hice, o sea, no está ese miedo de que, uy, se abrió el paracaídas, no, nada, para nada, ¿no? Yo sabía, es más, el paracaídas tú mismo lo doblas. O sea, cuando saltas ahí, el paracaídas, si no se abre es porque tú lo doblaste mal. Y está esa confianza, ¿no? Yo siempre creo que tenemos que creer en nosotros mismos. Y en todo, ¿no? O sea, en el tema de conseguir un trabajo, el tema de ganar o el tema de cualquier cosa, hay que creer en uno mismo. Bueno, yo creo en mí misma, pero no me atrevería a hacer paracaidismo, sinceramente. No, bueno, es una aventura muy buena que le recomendaría a cualquiera, ¿no? Están haciendo, salta en tándem de repente si no puedes saltar así. Vamos de a poco, vamos de a pocos. De poquito, ¿no? Salta del primer piso. Carlos, tenemos aquí un ping-pong de preguntas. Sí. A ver, para irlas respondiendo. Un recuerdo que atesores de tu infancia, que lo guardas así con mucho recelo. Ya, mira, y siempre, es más, lo cuento a veces a mi madre, a mis hermanos. O sea, siempre a mis hijos, hijitos, nosotros como papás les damos todo a ustedes. Y a veces nosotros nos esforzamos para que ustedes tengan, quizás, sacarlo de nosotros para darle a ustedes. Y recuerdo hace muchos años cuando estaba yéndome al colegio, yo estaba en creo que cuarto de primaria. Y ya, pues justo vivía en Salamanca ese tiempo, y me iba al paradero con mi papá, porque mi papá tomaba el bus y yo me iba al colegio. Y yo le conté a mi papá que tenía la lonchera, ¿no? Y tenía la lonchera tranquilo. Y mi papá me dijo, ya hijito, ok, subió al bus. Y en el bus recuerdo que mi papá sacó pues, una moneda de un sol por la ventana y tiró la moneda, ¿no? Dije, pa, tírala. Y le tiró. Yo fui corriendo a agarrar esa moneda y esa moneda no la gasté durante, creo que un mes entero. Esa era la moneda que mi papá me dio. O sea, significó no el valor del sol, sino el momento, ¿no? De decir, oye, mi papá me tiró eso, a pesar que él me decía eso, ¿no? Bueno, fue muy bonito, muy bonito. Un recuerdo muy bonito. ¿Cómo te describes en 3 adjetivos? Coraje, disciplina, voluntad. Perfecto, no te lo has pensado nada, lo tenías clarísimo. ¿Qué deportista paralímpico admiras? José Casas. José Luis Casas Carrión es un amigo mío, es militar también, comando igual que yo, y muy buena persona. Perfecto. ¿Hay alguna persona que te ha inspirado en la vida, además del que acabas de mencionar? En cierta forma, a ver, yo creo que mi papá,
Mi papá, él siempre me ha dado ese ejemplo de que la familia es importantísimo. El esfuerzo que él le dio nos ha hecho llegar hasta donde estamos. Ujú. Y además tu papá se fue en plena Sí, mi pandemia. papá falleció en la pandemia, ¿no? Y es un recuerdo pues, que a veces uno no quisiera, pero es parte de la realidad y tenemos que saber cómo dominarlo. Muy bien. Y ya bueno, esto creo que también es fácil para ti. ¿Ah? ¿Qué sueño tienes aún por cumplir? Algo ya hemos estado comentando en la entrevista. Un sueño por cumplir es simplemente pues, generar un legado en la mente de mis hijos. Y realmente siempre pienso eso, ¿no? De todo lo que haga va a irradiar en el futuro de ellos, va a irradiar en lo que ellos puedan, de ese recuerdo que puedan tener de su papá. Eso es lo que siempre sueño, ¿no? Todo lo que hago va a repercutir en el futuro de mis hijos. Carlos, un gusto que Muchas hayas estado gracias. aquí en Plano Detalle. Ven a visitarnos cuando quieras, ¿eh? Vamos a venir con una medalla quizás próxima. Eso. Muy bien, hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Esto fue Plano Detalle.